Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, verso 3, lo siguiente: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hoy vamos a considerar la gran provisión que el pastor hace a nuestras vidas. Vamos a hablar en primer lugar de la paz con Dios, solucionada en la cruz con la obra consumada de Cristo, pero también veremos la paz de Dios en nuestras vidas. Presta atención a la primera parte del tema, el descanso que provee el pastor. Con tu Biblia abierta, por favor, acompáñame en la reflexión en el día de hoy. Biblia abierta en el Salmo capítulo 23, la palabra del Señor dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 2. Dice la palabra del Señor lo siguiente: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo primero que quiero que notes es que es la oveja quien está hablando. Jehová es mi pastor. Si bien es cierto el agiógrafo, el instrumento humano es David, aquí se figura, recuerdas que en los primeros temas hablamos sobre la figura del pastor, la figura de la oveja, la figura del rebaño. Quien habla en los primeros versículos del Salmo 23 es la oveja. Y al expresarse David como oveja, que él tuvo por profesión ser pastor de oveja, él habla en términos de conocimiento propio basado en su experiencia. Y aquí vemos el descanso que el pastor provee a las ovejas, a su pueblo, al rebaño. Y vamos a hablar de la paz del Señor, la paz que provee el Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La vida del ser humano, sin duda alguna, está llena de incertidumbres. Nada es tan seguro como parece. De hecho, cuando nosotros pensábamos acá en Australia y mirábamos con alarma los ojos, las estadísticas, las muertes, el contagio que había alrededor del mundo, nosotros como en una burbuja mirábamos sin tener esa experiencia de incertidumbre, de temor, como ahora estamos viviendo. El día de ayer fue la tasa más alta de contagio. Sabemos que a veces las informaciones no son lo que son, se exageran, se esconden, pero hablando con algunos funcionarios de hospital y personas que están directamente vinculados, no con las informaciones generales, sino con el día a día en la convivencia, sin duda alguna estamos nosotros viviendo en estos momentos en una situación que es crítica y por ende, perdemos a veces la seguridad. Nada es seguro en esta tierra. Todo cambia, todo se mueve, todo es falible, todo produce y no hay nada seguro en esta tierra. No hay paz en el interior del ser humano. Al no haber paz en forma personal, no hay paz familiar. Y si no hay paz familiar, no hay paz gubernamental o nacional. Hemos perdido como sociedad, en este caso, la paz, producto de circunstancias o conflicto. De hecho, se dice que desde el principio de la historia del hombre, solo el 8% de ella, de la historia nuestra, ha experimentado el hombre paz. El resto del tiempo ha tenido conflicto. Si ponemos ese 8%, diríamos que solamente 286 años el hombre ha vivido en paz. Y el resto de los 6.000 años de historia conocida, el hombre ha estado en conflicto, ya sea nacional, mundial, conflictos cívicos, entre tribus, etcétera, etcétera. Es por eso que Dios en Romanos capítulo 3, verso 17, cuando da su análisis de la historia humana, dice Dios lo siguiente: y no conocieron camino
de paz. Y si hay algo que nosotros hemos perdido es la paz. El ser humano no tiene paz en su interior, nada garantiza la paz. Ahora, el ser humano, como es un buscador y siempre busca suplir necesidades, en la historia también vemos que el hombre ha intentado suplir, mejor dicho, el hombre se ha inventado sustitutos de la paz. ¿Qué clase de paz encontramos? ¿Qué paz ficticia encontramos? Primero, buscamos el consuelo, la tranquilidad en algún alucinógeno o algún antidepresivo. Estos sencillamente son inhibidores que ponen freno en nuestra mente a la realidad de las cosas, porque el ser humano no quiere enfrentar su realidad y busca el consuelo en alguna sustancia química o en el alcohol, algo que altere su consciente para no sentir ese dolor. Algunos buscan la paz en la introspección, en lo profundo, en el aislamiento, en la meditación, practicada por budistas, hinduistas, confucianistas, la yoga o algunas otras religiones. Déjame decirte algo con respecto a la búsqueda de la paz en nuestro interior. ¿Sabes de dónde vienen las guerras y los conflictos? Santiago capítulo 4, verso 1, dice que vienen de nuestro interior. Si buscamos muy adentro en nosotros, no vamos a encontrar paz. Pero los sustitutos son buscarle en sustancias algún inhibidor, un antidepresivo, buscarla en nuestra introspección. Otros, ¿sabes dónde buscan paz y tranquilidad? En el fetichismo. Sea amuletos, piedras, objetos, pirámides, planetas, aleaciones, lunares, tratan a través del fetichismo o a la cábala o tener algún objeto, alguna estampita, algo que les produzca paz en su interior. Otros buscan la paz en las energías positivas. Buenas ondas, buenas vibraciones positivas en el entorno, en la naturaleza, en el interior del ser humano, en animales, tratamientos con animales. Algunos, para encontrar paz, dicen que lo mejor es dormir en posición fetal. Son sustitutos, por así decirlo, acerca de la paz. Pero realmente, ¿dónde nosotros podemos encontrar paz? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? La Biblia habla de una paz que tiene su origen, escúchame bien, en el trono de Dios, y que desciende del trono de Dios al corazón de los hombres y que los inunda de satisfacción, que los inunda de gozo, independientemente a sus circunstancias. No es sencillamente un efecto placebo o un falso resignamiento. Esta paz supera todo esfuerzo, cálculo y preocupación que el entendimiento humano puede imaginar, tratando de interpretar o poner en práctica. Por naturaleza, el hombre está incapacitado para penetrar esa maravillosa paz que, como un ciego que no puede percibir la belleza de la puesta del sol, así el ser humano en su estado actual no puede percibir la paz de Dios. Esta paz comienza, escúcheme bien, esta paz que promete el pastor en el Salmo 23, esta paz solamente comienza cuando tenemos un encuentro personal con el príncipe de paz. La palabra de Dios nos enseña acerca de la paz, y la paz la encontramos en primer lugar en la persona de Dios. Quienes encuentran esa paz en la persona de Dios pueden disfrutar descanso. Viene a mi mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 11, verso 28. Creo que por lo general todo creyente ha escuchado en algún momento estas palabras, y de hecho muchos respondieron en obediencia a esa invitación de Mateo capítulo 11, verso 28. ¿La recuerdas? La palabra del Señor dice lo siguiente: venid a mí, Mateo 11, 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la gran invitación de nuestro Señor Jesucristo. Son sus palabras. Él nos dice: ven a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Trabajados, angustiados, cargados. De hecho, estadísticamente el 95% de las personas que vienen a los pies de Cristo vienen en bancarrota espiritual, quebrados después de años de decisiones personales, y ahora vienen con fracasos, con pérdidas, con dolores, con sufrimientos, con partidas, con quebrantamientos, con enfermedades,
con dolores, y el Señor no rechaza a nadie. Es por eso que la paz comienza en la persona de Dios, y cuando venimos a Él, aprendemos a descansar. De hecho, la paz con Dios la obtenemos por medio de Jesucristo. Hay un precioso versículo, el pueblo del Señor también lo conoce, en Romanos capítulo 5, verso 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que no podemos experimentar paz, esa paz que proviene de Dios, esa paz con Dios, esa paz que Dios otorga, si no tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús. Leo nuevamente Romanos capítulo 5, verso 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y agrega: por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si sabes, pero la palabra paz, Irene, significa unir dos fuerzas opuestas que ahora están unidas. Es unir dos fuerzas opuestas. ¿Y sabes que en la cruz se unen dos fuerzas opuestas? La rebeldía del hombre con el amor de Dios, la santa persona de Dios. En la cruz se produce esa unión entre un hombre rebelde y el hombre santo, porque todos nosotros, producto de nuestro pecado, le dimos la espalda a Dios, pero en la cruz se produce un cambio. Es por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo nació en esta tierra, los ángeles proclamaron, Lucas capítulo 2, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz y buena voluntad para con el hombre en la tierra. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6 dijo que vendría un día a esta tierra el príncipe de paz, y ese príncipe de paz es la persona de Cristo Jesús. Para aprender a disfrutar de las bendiciones, del cuidado, de la gracia de Dios, yo en primer lugar debo tener paz con Dios, encontrar esa paz en la persona de Dios. Fue Cristo quien resolvió la enemistad entre Dios y los hombres, y a Él entonces, cuando nosotros venimos en fe y le recibimos como nuestro Salvador personal, produce paz. De lo contrario, como las personas no quieren buscar en Dios y consideran que es bajo, poco intelectual, ¿no es cierto? De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se dice que el 40% de la población mundial depende de un medicamento para tener paz o tranquilidad. El 40% de la población toma pastillas tranquilizantes, un inhibidor, porque no puede vivir con sus pesares, con sus angustias. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que el 10% de la población padece de úlceras, producto del afán, la ansiedad y hoy en día las neurosis. Solo encontramos reposo, solo encontramos paz ¿en quién? En la persona de Cristo Jesús. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cuánto más hoy necesitamos esa paz? Ahora, tenemos que hablar. Una es la paz con Dios, y esa se soluciona viniendo a Cristo Jesús. Pero en las Escrituras, nosotros también hemos encontrado que no solamente debemos tener paz con Dios, sino que debemos tener la paz de Dios. Y la paz de Dios es la que viene al corazón de los hombres que han tomado ese paso de fe de recibir a Cristo como su Salvador personal. La paz de las preocupaciones es la dependencia en el Señor. Quiero leer para ustedes en Juan capítulo 14, verso 27. Jesús dice lo siguiente a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Primero necesitamos tener la paz con Dios, para luego tener la paz de Dios en nuestras vidas. Y Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 14, verso 27, que son creyentes, Jesús le dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque a veces la paz del mundo significa muerte, matanza, superior, dominio sobre otros. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No estemos angustiados, no estemos desesperados, porque Él nos ha prometido esa paz. Ahora, qué interesante promesa que da Jesús. En el contexto, Jesús va a dejar a sus discípulos, ellos quedarían solos y por ende sentían ellos temor y preocupación.
Pablo, rescatando estas verdades de la paz de Dios, nos dice lo siguiente en Filipenses capítulo 4, verso 7, que fue la primera reflexión que tomamos cuando comenzamos a hablar sobre, comenzamos este servicio de día viernes a la mañana. En Filipenses capítulo 4, verso 7 hay una preciosa promesa y querido hermano, hermana, usted debe memorizar este texto, debe tenerlo, memorizarlo. Yo le llamo versículos de liberación. Capítulo 4, verso 7 de Filipenses dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice. Esa paz que no es humana, es sobrehumana, es del cielo, que es la paz con Dios y la paz de Dios en nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, escúchame bien, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una bendición disfrutar de la paz de Dios en nuestras vidas. Es por eso que Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, especialmente ahora que vivimos en incertidumbre, que hay un temor mundial, que hay un enemigo invisible mundial, que hay huestes de maldad mundial tratando de controlar la mente y los seres humanos. No pierdas de vista Salmo 31, verso 15, en tus manos están mis tiempos. Dios cuida de tu vida y de mi vida. Para eso yo debo caminar en comunión con el Señor. Debo aprender a conocer su palabra. Queridos, la paz de las preocupaciones la obtenemos cuando logramos entender en nuestra mente, en nuestro corazón, que si somos de Cristo, Él tiene el control. Es nuestro Señor Jesucristo que nos invita a venir a Él. Venid a mí como estás, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Solamente en Él encontramos la paz con Dios y encontramos la paz de Dios. Para eso, debo tomar la decisión del pecador de reconocer a Cristo como mi Salvador personal. Y si tú nunca antes has hecho la oración del pecador, hoy, ahí donde estás, ¿por qué no le dices a Jesús: Jesús, perdóname? Reconozco que he vivido lejos de ti, pero en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, si has orado con nosotros, te animo a que nos llames al teléfono que damos al final de nuestro programa. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia, ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.